Adolfo, buenas noches. Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, Víctor. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Adolfo. Nos honras de verdad con tu presencia en este canal y nos traes además un tema muy importante, siempre importante, el tema de epidemiología, pero hoy más importante que nunca porque vamos a platicar contigo acerca de noticias actuales, muy actuales en COVID. Entonces, yo te quiero pedir de primera instancia, Adolfo, que nos hagas favor de presentarte con las amigas, amigos que hoy nos van a acompañar. Cuéntanos de tu trayectoria académica, que es muy vasta, de tu experiencia profesional también impresionante. Te escuchamos. Porque rápidamente, para no quitar tiempo de la charla, soy médico, soy pediatra, tengo una maestría en nutrición, tengo un doctorado en salud pública con enfoque en epidemiología. Eh, la licenciatura fue por la UNAM, la especialidad fue por el Hospital General de México, la maestría y el doctorado es por el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, en paralelo he hecho una trayectoria profesional con 21 años de trabajo institucional, Hospital General de México en diversas posiciones como pediatra, encargado de áreas de recién nacido. Tengo un fellow en lactancia y eso motivó que me hiciera cargo de un centro de lactancia materna, no solamente a nivel del Hospital General, sino coordinando otros centros en el país. Eh, de ahí empezó un poco la inquietud también de hacer algunas cosas adicionales y ahí empecé a trabajar de manera externa con compañías farmacéuticas como Merck Sharp and Dohme. Después de algún tiempo, Merck me invitó a trabajar en un área que se llamaba Outcome Research, que finalmente es lo que dio origen a lo que para la gente que estamos en la industria se conoce como acceso. Y después de esta primera experiencia de estar en MSD, regresé a mis orígenes, regresé al hospital. En el hospital no solamente he estado en áreas clínicas, sino también en área de investigación. Fui 6 años el jefe de investigación clínica del Hospital General de México, ¿no? Apoyando proyectos de investigación y en paralelo haciendo consulta privada y haciendo consultoría con compañías. Después de un tiempo tuve la fortuna de que me invitaran al Consejo de Salubridad General y fui el primer director general junto a priorización. Ahí estuve en la época del doctor Ruelas y del doctor, básicamente del doctor Córdoba como secretario de salud. Estuve ahí año y medio, después ahí tomé la decisión de irme totalmente a la industria y en la industria he tenido diversas posiciones, desde director médico para una compañía farmacéutica para México y Colombia como Shire y diversas posiciones de acceso en Janssen, en Navi, en Pfizer y también como gerente general en Alexion. Algún momento estuve trabajando haciendo nuevos negocios con alguna distribuidora nacional, intentando hacer un proyecto de nuevos negocios y desde hace casi ya van a ser 2 años estoy haciendo temas de consultoría, amén de que también he sido profesor tanto del Instituto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad del Estado de México y hasta el momento 28 artículos publicados, o sea, un poquito de todo. Ave María Purísima, impresionante, Adolfo, impresionante. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, pues entrando en el tema, ¿qué nos cuentas acerca de la situación actual del COVID en el mundo, de personas enfermas, mortalidad? ¿Cómo estamos? Okay. En primer lugar, quisiera comentar que esta es una pandemia muy particular, ¿no? Y ha sido particular en la forma en que inició, en la forma que se presenta, en la forma que se desarrolla. Toquemos un poco nada más el tema que en diciembre se hace ya formal por parte de China, que hay unos casos particulares con un cuadro clínico que se acompaña de neumonía y además con ataque con afectación sistémica. Empieza a hacerse la notificación, la OMS recibe esto, empieza a hacer análisis. Ya para abril ya empezábamos, entre febrero o abril ya empezábamos a hablar de un tema ya de una epidemia, después lo cambiamos a una pandemia. Y bueno, ahí arrancó todo el proceso y también ahí inició lo que yo llamaba primero una carrera de 100 metros con obstáculos, hoy llamo un maratón con obstáculos, ¿no? Parece como un Ironman, ¿no? En el sentido de cómo se han ido dando las cosas, ¿no? Y bueno, para puntualizar en relación a lo que comentas, ¿no? De diciembre
del 2019 hasta ahora, inicios de octubre del 2021, a nivel mundial se reportan más de 235 millones de casos, y estamos hablando, dependiendo de la fuente, porque si vamos a Reuters, recientemente dice que ya rebasamos los 5,000. Si vemos un poco la página de Johns Hopkins University, ellos dicen que estamos cerca de 4,8. Y al final, ¿por qué esta divergencia o esta diferencia de datos? Básicamente porque Johns Hopkins lo que toma es lo que cada país reporta, y hay todo un tema muy en la mesa de cuánto exceso de mortalidad tenemos, y Reuters, para de la perspectiva de Reuters, pues ya rebasamos los 5 millones. Entonces es un tema de visión, pero lo que sí me gustaría decir es que nada más para dimensionar el problema que tenemos hoy, y estamos bajando, estamos hablando de 8,000 muertes diarias, y esto representaría 5 muertes cada minuto en el mundo por COVID. Entonces, 5 muertes por minuto en el mundo, ¿no? Entonces, pues estamos todavía en un problema serio de la pandemia, ¿no? Y si quieres, en un momento ligamos algunos elementos asociados a vacunas, protección, qué sucede, ¿no? Y podemos ir mezclando, ¿no? Me encantará, claro que sí. Ahora, Adolfo, desde esa misma perspectiva, ¿cómo vamos en México? ¿Cómo está la situación actual en México? Enfermos, muertos, ocupación hospitalaria ha disminuido, estamos igual, vamos peor. Sí, algo importante, estamos en la famosa tercera ola, y esto es importante diferenciarlo porque hay países como Estados Unidos y los países de Europa que ya están en la cuarta ola, ¿no? Nosotros estamos en la tercera, y de acuerdo a la información reportada por las autoridades, estamos ya en un descenso de esta curva epidémica, ¿no? Pero hay que tomar los números con mucha cautela, porque por lo menos al 3 de octubre, México reporta 825 muertes, que cuando vemos ese número puede ser no importante. Yo creo que cuando estemos hablando de menos de 500 muertes vamos a estar bien, y cuando hablemos de menos de 100 vamos a empezar a decir que este tema empieza a tener un tema diferente de evolución. Pero por lo menos, de acuerdo a la información que tienen las autoridades, ya estamos en el descenso de esta cresta, de esta ola, ¿no? De esta tercera ola, pero te digo, hay que tomarlo con mucha cautela por esas 825 muertes. Y si vemos el acumulado de muertes oficiales, ¿no? Que es un poco lo que hablaba de Reuters y Johns Hopkins, México reporta 278,000, un poco más, casi 279,000 muertes hasta el momento. Pero para mucha gente, nosotros cuando vemos el exceso de mortalidad y lo agregamos al número oficial, para mucha gente México ya tiene más de 500,000 muertes asociadas a COVID. Entonces es un tema que incluso en algún momento la autoridad dijo: sí, estoy aceptando que hay entre 150 y 170,000 muertes adicionales, y algunos medios incluso todas las noches hacen algún estimado donde ponen el valor oficial y además agregan el exceso, ¿no? Que ese es un tema. Pero entonces, hablando de oficiales, 279,000 muertes, ¿no? Sí, algo me querías preguntar. Sí, ¿y por qué sería ese exceso de mortalidad solamente atribuible a COVID o puede haber algunas otras causas que lo explican? Sí puede haber otras causas, pero un poco desde el punto de vista epidemiológico, lo que hace la gente y lo que han hecho los expertos epidemiológicos es: oye, ¿cómo venía la tendencia de muerte? Y finalmente nosotros tenemos un estándar de muerte por problemas crónicos. Somos campeones en diabetes, somos campeones en obesidad, en hipertensión, ¿no? En sobrepeso, ¿no? En problemas cardiovasculares, ¿no? Pero ya tenemos un estándar, ¿no? Y lo que ha hecho ahora la gente es: oye, pues con el COVID como condición importante, con la epidemia, es qué ha sucedido para empezar a hablar de este exceso de muertes. Y hay un sinnúmero de razones en las cuales podemos ver que el número preciso, y no es solamente privativo de México, sino Claro. de todo el mundo, es: no se puso el diagnóstico inicial que era COVID, se puso otro tipo de síndrome. Finalmente, cuando el paciente puede fallecer y no han recibido la prueba confirmatoria, a veces no se pone como síndrome multisistémico. Entonces hay un sinnúmero de razones por las cuales lo que debería ser es lo que está reportado en el certificado, y aún así, con todos los certificados, estamos viendo que hay un tema de subregistro de información, ¿no? Entonces,
hay temas de comunicación y de información, pero al final, insisto, no quisiera soslayar. ¿Cuál número quieren? 279,000 muertes, más de 500,000. O sea, nos ha costado mucho y el tema importante, lo vamos a ver un poquito más adelante, México ocupa el segundo lugar de la región, después de Brasil, con el número de muertes reportadas. Si le agregamos más, bueno, pues nos vamos a acercar a Brasil, pero finalmente somos el segundo país con mayor mortalidad. Lo que sí llama la atención, Víctor, y eso es algo muy importante en relación a esta tercera ola y por eso hay que ponerlo, estamos hablando básicamente que al día 3 de octubre, y esto es un dato muy dinámico, ¿no? Al día 3 de octubre, de acuerdo a la información del gobierno, estamos teniendo una ocupación a nivel nacional, y ojo, es nacional, es el promedio, de camas generales ocupadas con un 31%, o sea, una de cada tres camas en el país generales están ocupadas por un caso de COVID y 27%, casi podemos decir uno de cada cuatro camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes por COVID. Todavía Todavía. La bastante. verdad es que es bajo el número, hay que decirlo, llegamos a estar en 70-80%, llegamos a tener hospitales que se reconvirtieron, llegamos a tener hospitales como el INER, donde se pusieron camas hasta en el estacionamiento, llegamos a tener hospitales reconvertidos como el Hospital General de México, que ocupó un buen número de camas para la atención. Hoy tenemos hospitales híbridos, o sea, ha bajado el número de camas. Y entonces, este es un tema que hay que tomarlo con mucha cautela. ¿A qué me refiero? Sí estamos viendo que probablemente el número de vacunas que se están aplicando en México particularmente y en el mundo, pero los países que tienen los recursos, está teniendo un efecto para poder evitar, por un lado, infecciones graves, ¿no? Y hospitalizaciones. O sea, la vacunación funciona. El gran tema de la famosa inmunidad de rebaño ha sido algo súper discutido. Los expertos decían, oye, para poder hablar de una inmunidad de rebaño, debemos de tener entre el 60 al 70% de la población vacunada, ¿no? Ahora con la variante Delta, hay gente que está diciendo, oye, pues debe de ser más del 80%, ¿no? Porque estamos viendo casos como Israel, donde estamos teniendo una tasa importante de vacunación completa en la población de Israel, ¿no? Que no es mucha la población, pero es completa, pero estamos viendo casos todavía importantes. Entonces, a dónde quiero enfocar el mensaje? Y empezábamos un poco a platicar hace rato. Hay que tener mucho cuidado de pensar que tenemos una percepción de protección, ¿no? Si ya estamos vacunados. La, las vacunas, todas las vacunas van a proteger y van a proteger para que yo tenga una enfermedad por COVID, ¿no? Severa, ¿no? En un momento, antes hablábamos, 80% de los casos de COVID van a ser en un momento leves moderados, solamente 20% van a ser graves y tal vez un 5% vayan a cuidados intensivos, ¿no? Hoy lo que estamos viendo ya con el efecto de vacunas es que vas desde valores desde cerca del 70% hasta el 90%, dependiendo del tipo de vacuna, vas a tener una protección para evitar enfermarte. Entonces, eso ya tiene una ganancia. Y ahora, todas las vacunas que están aprobadas, al menos en México, te dan una protección para formas graves de la enfermedad de más del 90%. Entonces, tenemos un escenario muy diferente y por eso digo que creo que lo que estamos viendo con esta tercera ola finalmente sí está funcionando esta política nacional, este plan nacional de vacunación en México, ¿no? Tenemos una pregunta de Dani ML97. Es una dama, es una jovencita. Dice, la vacuna en el embarazo me preocupa. No me la he podido poner y me asusta. No sé si le asusta ponérsela o no ponérsela. Qué interesante pregunta y de hecho la semana pasada básicamente el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta de los Estados Unidos ha hecho un exhorto a que las mujeres embarazadas se vacunen. Entonces, algo que es muy importante es que ninguna de las vacunas de coronavirus tiene virus activo. Lo que más llegamos son virus inactivos, algunas vacunas de procedencia china, la mayoría tenemos vacunas vectoriales, ¿no? Que estas tomas un vehículo, habitualmente es un adenovirus modificado y ahí insertas la proteína también modificada, la famosa proteína espiga, y eso es lo que hace es que llegue, que se introduzca, que llegue al organismo y eso desarrolla una respuesta de defensa.
Y estas vacunas vectoriales pues son AstraZeneca, son básicamente Sputnik, son CanSino, son Janssen, ¿no? Y tenemos las vacunas de RNA mensajero. Entonces, la recomendación, y eso es algo muy importante, la recomendación de las autoridades es que las mujeres embarazadas se deben de vacunar después de la semana 12 del embarazo, ¿no? Y ahí cambian un poco algunos países en la recomendación. ¿Por qué se recomienda que que las mujeres embarazadas se vacunen? Porque aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Desde embarazo prematuro, desde en un momento dado temas asociados con complicaciones durante el embarazo y muerte materna. Entonces, bajo ese escenario, todo el mundo, desde la OMS hasta todas las autoridades, han decidido que las mujeres se deben de vacunar. Y si hay una preocupación, porque ¿qué voy a recibir? No voy a recibir el virus, no tengo un riesgo de que haya un riesgo para el producto. Ya hay estudios realmente de seguimiento de mujeres que han sido vacunadas, ¿no? Y muchas mujeres al inicio era, vamos a vacunar y había muy poca evidencia. Hoy se está construyendo la evidencia por esta maratón que decíamos, ¿no? Con obstáculos. Toda la evidencia que estamos identificando es benéfico el ser vacunado durante el embarazo. Perfecto. Adolfo, nos completa la información. Dani nos dice, tengo 7 semanas, ¿tengo que esperar? Sí, claro. Mi recomendación es que obviamente se acerque a su médico, a su institución, ¿no? Que le corresponda o al médico de mayor confianza. Y ahí mi recomendación es que después de la semana 12 de gestación, ¿no? Bajo la política, porque no sé si es mexicana, si está fuera, ¿no? Pero va a depender mucho de políticas de salud. Voy a hacer un comentario, por ejemplo. Hay países que se han tardado más, curiosamente Chile se ha tardado un poco más en tomar decisiones para vacunar, Argentina también se ha tomado un poquito más, se están vacunando, pero básicamente yo puedo decir que México fue de los primeros que se sumó a la aplicación de vacunas, pero sí la ventana de tiempo donde no se recomienda, porque es el proceso más importante de gestación y desarrollo del feto, son las 12 semanas, la recomendación es que la aplicación de la vacuna sea después de las 2 semanas, pero tiene mucho que ver con instituciones, con política de salud para este manejo. Entendido y de acuerdo. Adolfo, este exhorto de la CDC también incluía mujeres que se deseaban embarazar. Claro, aquí lo ideal es que el exhorto era mujeres embarazadas, vacúnense, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Como yo hago coloquialmente un tema de las potencialmente embarazables que ya lo desean, pues mejor vacúnense porque esa es una buena forma de poderte preparar de una mejor manera, ¿no? Puedo decir que la mayoría de las gentes, y aquí hablamos ya 18 años en adelante, y aquí tenemos un problema serio de embarazo en adolescentes, ¿no? Que no quisiera dejar de lado, pero bueno, bajo la política nacional, bajo el Plan Nacional de Salud, todo sujeto, toda persona arriba de los 18 años tiene posibilidades de recibir una vacuna. No tiene ninguna limitación. Hoy estamos teniendo algunas condiciones, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, en relación a esta población de adolescentes, ¿no? Por ejemplo, 12 a 17 años, qué sucede y que ha generado toda una serie de temas y que el gobierno ha tomado una decisión, ¿no? Sí. Te tengo una pregunta muy interesante. Dice Coco Zavala, me vacuné con CanSino. No dice cuándo. Me vacuné con CanSino. Me han sugerido ponerme Pfizer. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ay, pregunta muy complicada, pero voy a intentar responder de manera indirecta, ¿no? La vacuna de CanSino es una vacuna, CanSino de una sola dosis, tiene una eficacia para evitar la enfermedad alrededor de casi el 70%, ¿no? Mantiene títulos de anticuerpos neutralizantes después de 6 meses en un nivel apropiado, ¿no? Pero existe mucha preocupación de que si eso es suficiente, ¿no? Entonces, para mucha gente está preocupada. Y solamente voy a poner 2 ejemplos indirectos, porque no hay una respuesta a su pregunta, pero lo voy a hacer como lo que ha sucedido en vida real. Cuando empezó a ver el tema de otra vacuna vectorial, que es prima hermana, que es AstraZeneca, y empezó a haber temas de tromboembolismo, eh, países decidieron suspender la vacunación en gente que ya había recibido la primera dosis por este riesgo, ¿no? Un poquito más de miedo, ¿no? Que se generó, y si quieres ahorita hablamos del riesgo realmente de tromboembolismo, ¿no?
Pero el tema es que hubo países que decidieron en un momento dado suspender la vacuna y la pregunta es, ¿qué hacemos con la población que ya recibió una dosis de AstraZeneca, de vacuna vectorial? La información, y esto viene de España y viene de Inglaterra. Estos dos países hicieron estudios para personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, después les dieron una dosis, habitualmente fue Pfizer, ¿no? Pero lograron evaluar a estos grupos para ver qué sucedía. Y lo que observaron es que la respuesta, la respuesta de esta combinación de vacunas fue buena. Entonces combinaron una vacuna vectorial con una vacuna de RNA mensajero. El gran problema que tenemos en la mayoría de los países, México es un caso particular, las vacunas están aprobadas para uso de emergencia. ¿Y esto qué significa? Que básicamente el gobierno es el responsable de todo el manejo de la vacuna. Él la compra, él la aplica, él haría todo el tema de farmacovigilancia. A diferencia de cuando yo soy el dueño de esa vacuna, llámese Pfizer, CanSino, Sputnik, yo hago mi sometimiento completo y eso podemos discutir un poquito si quieres más adelante para poder conocer las diferencias. Tengo toda la información precisa que se requiere para poder obtener un registro sanitario y bajo ese escenario yo comercializo la vacuna. Entonces yo puedo ir con mi médico o puedo ir a algún establecimiento que tiene autorizado la distribución de vacunas, puedo comprar mi vacuna y aplicármela. El detalle de México como país es que todas las vacunas hoy en día aprobadas están por uso de emergencia, el gobierno decide cómo se manejan y entonces al final nosotros en un momento como usuarios no tenemos la posibilidad de tomar la decisión o el libre albedrío de decir quiero esta vacuna o quiero hacerlo, ¿no? Entonces este es un gran tema de discusión. Entonces no tengo una respuesta para la pregunta, en el sentido de que no hay experiencia de qué sucede si tengo esta situación y me pongo una vectorial. Solamente les puedo decir que en dos países, en un escenario donde recibieron una vacuna vectorial y después recibieron una vacuna de RNA, finalmente la respuesta fue apropiada. Y países como Canadá permitió la intercambiabilidad, ¿no? Entonces son datos, por lo menos, de lo que tenemos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Adolfo. Nos saluda Viviana Vega desde Florida Blanca, Santander. Viviana, yo les he dicho ya más de una vez que yo soy muy cercano a Colombia, que tengo un especial cariño por Colombia, y Adolfo también. Sí, casualmente. Casualmente. Grace, dice Grace, hola, mi doc. Tristemente vengo del sepelio de un sobrino que falleció por COVID. No se quiso vacunar. Vacúnense, por favor, nos dice. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa, Adolfo? Que la gente no se quiere vacunar. Edenil nos dice, nos pregunta, una pregunta, ¿la vacuna Sinovac es buena? Porque me han dicho que no. Todas las vacunas son buenas. Todas las vacunas. Y yo siempre he dicho, la mejor vacuna es la que está en el brazo. Entonces, ¿cuál es el tema? Y aquí lo que yo sí quisiera puntualizar, ¿no? Por favor, es la Organización Mundial de la Salud puso un rasero y ese límite que puso para poder aprobar alguna vacuna de COVID es que al menos tuviera una eficacia del 50%. Y entonces, ¿esto qué significa? Que si yo le pongo a 100 personas una vacuna de COVID, al menos el 50%, 50 a 100 personas van a tener una protección para no desarrollar la enfermedad. Ese fue el punto, el límite inferior que puso en un momento dado la Organización Mundial de la Salud para la vacuna. Todas las vacunas de COVID hoy en día, y México es el que tiene mayor número de vacunas en el mundo, aprobadas y 9 y utilizando 7, todas las vacunas que se han aprobado en México cubren esa situación del 50%. Hay un detalle interesante. Y el detalle interesante es que en Brasil, cuando se hizo el estudio multicéntrico de la vacuna, se vio que Brasil estaba en el 50.4% de eficacia en la vacuna, contra Pakistán, que estaba como por el 70%. Y eso preocupó a mucha gente, ¿no? Estudios que se han hecho en Sudamérica, particularmente en Chile, se ha visto que la eficacia de la vacuna
ya en vida real es mayor del 50%, cerca del 70%. Pero eso no exime que algunos países han decidido, por esta aparentemente eficacia que está entre 50 y 70%, han decidido poner vacunas adicionales a cierto tipo de población. Lo cual, insisto, un poco el ejemplo que veíamos de AstraZeneca, de una vacuna vectorial con una vacuna de RNA, al final el hecho que yo pueda aplicar potencialmente dosis adicionales aumenta el riesgo en un momento de tener problemas después de la vacuna, pero finalmente es una protección. Entonces, yo sí quiero puntualizar y quiero regresar, Víctor, al tema de por qué tenemos el uso de emergencia de las vacunas y por qué no tenemos registros sanitarios. Si yo hubiera esperado que todas las compañías hicieran los estudios, y aquí voy a usar un término by the book, ¿no? Siguiendo el librito que todo el mundo conocemos, donde yo hago desarrollo de una vacuna, hago estudios en modelos animales, después hago estudios en un grupo pequeño de sujetos para ver cuál es la dosis apropiada y determino y pruebo varias dosis, después pruebo si esa dosis está bien y luego me pongo a aplicarle a un gran número de sujetos la vacuna y empiezo a seguirlos al menos por 12 meses, lo mínimo que piden las autoridades regulatorias. Lo que está pasando con Pfizer recientemente es que acaba de someter el dossier y fue aprobado para, para su autorización de comercialización, el famoso registro sanitario o marketing authorization en Estados Unidos. Si yo hubiera esperado todo ese tiempo para empezar a vacunar gente, hubiéramos tenido no 5 millones, a lo mejor ya estaríamos llegando a 10 millones. Claro. La OMS y todos los gobiernos dijeron, señores, tenemos que trabajar con premura. Y esta ha sido la pandemia que más enseñanza nos ha dejado. En enero de 2020, el gobierno chino liberó el genoma del virus y ya en abril se estaban haciendo las primeras pruebas de vacuna. Y ya para noviembre ya se estaba haciendo los procesos para solicitar uso de emergencia. Si no hubiéramos hecho esto, ¿no? No hubiéramos tenido lo que hoy estamos viendo de efectos de protección. Y hubieran sido estas olas mucho más acentuadas. Y regreso nuevamente a lo que decíamos. El mayor riesgo hoy que tenemos de gente que puede tener cuadros graves son gente no vacunada, infortunadamente. Y lo que estamos viendo en algunos grupos es que obviamente los grupos de menor edad son los que están siendo un poco más lábiles. Afortunadamente hacen cuadros menos severos, pero son lábiles, ¿no? Pero mucha gente piensa que son vacunas de experimentación. No, No. son vacunas que se han estudiado, pero que se han permitido su uso, porque si no hubiéramos tomado esta medida de salud pública, hoy estaríamos hablando de muchos más muertes. Claro. Nos saluda Mari González desde Guatemala, nos dice buenas noches, doctores, ¿y qué tal Moderna? Mira, yo creo que hay, están las vacunas de RNA mensajero, están las vacunas vectoriales, y cuando yo me pongo a ver, y voy a ser muy crítico, las vacunas vectoriales tienen una eficacia desde el punto de vista de evitar enfermedad un poco mayor, pero ya poniéndose un poco en el tema de comparabilidad ahora con la variante Delta, estamos observando que Moderna puede ser incluso un poquito mejor que Pfizer. Pero esos poquitos mejores, yo lo que digo es, todas las vacunas son buenas. Y la mejor es la que está en el brazo. Entonces, si puedo recibir la que reciba, bienvenido, porque no va a ser lo mismo que yo me enfrente a un cuadro de COVID, como le estaban comentando, infortunadamente el regreso de un sepelio, ¿no? De gente que no se quiso vacunar, ¿no? Y tenemos mucha gente, no solamente en México, en todos nuestros países tenemos mucha gente que no se quiere vacunar. Y bueno, es muy respetable su posición, ¿no? Yo no la comparto, ¿no? Como médico, como epidemiólogo, creo que las vacunas protegen, las vacunas son importantes y las vacunas nos pueden tener una forma muy diferente de cómo enfrentarnos a esta enfermedad, ¿no? De acuerdo. Nos pregunta Frida Lara, ¿y la vacuna para los mayores de 12? Y bueno, yo te agregué los menores de 12. Voy a hacer un comercial. Esa chica es mi sobrina, imagínate. Entonces, el tema interesante de los 12 a 17 años, y esto hay que decirlo, ¿no? 12 a 17 años es un grupo que finalmente en otros países ya se está vacunando, por ejemplo, Estados Unidos.
Tenemos ya países, incluso, sin ir tan lejos, Cuba, que está vacunando a edades menores, ¿no? Y el tema que ha sucedido en México es que Pfizer es la única vacuna que ha presentado en México información para 12 a 17. COFEPRIS ha pasado por su comité de moléculas nuevas, ha dado una recomendación de su uso, e incluso la COFEPRIS ha dado, ¿no?, la ampliación de la indicación a que sea entre 12 a 17 años. El gran problema que se ha presentado es que el gobierno finalmente, decisión fue vámonos a grupos mayores, y esto empezó a generar una preocupación, más por el regreso a clases, de adolescentes que decían, oye, pues yo quiero ser vacunado. Y eso motivó una serie de pues, situaciones particulares desde el punto de vista legal para poder conseguir vacuna. El gobierno mexicano, ante esta situación, lo que ha decidido, y esto lo presentó la semana pasada, ha decidido iniciar la vacunación en sujetos de 12 a 17 años, pero bajo ciertas condiciones. Y las condiciones básicamente es, va a dar prioridad a los chicos de 12 a 17 años que tengan alguna comorbilidad, así lo ha descrito, o que tengan un riesgo grave de salud. O sea, no ha generado una apertura a toda la población, ¿no? Queremos pensar que está yendo al grupo más vulnerable de 12 a 17 y posteriormente va a venir una apertura para, como en muchos planes de salud lo hemos visto, se abre en un momento la vacunación a este grupo de edad sin comorbilidades o sin riesgos a la salud, ¿no? Pero por el momento, ¿no? Y eso es el mensaje es, hoy solamente está aprobada para estos grupos con comorbilidad o con riesgo grave, ¿no? Y el registro en teoría se abriría para este grupo en particular a partir de este mes en la misma plataforma donde la gente nos inscribimos, ¿no? mivacuna.salud.gov.mx. Ahí tendría que haber un preregistro, pero hay algo muy importante. La gente que se inscriba debe de demostrar con documentación que tiene una comorbilidad o que tiene un riesgo y tiene que presentar la documentación que avale esto. ¿Por qué? Porque si yo me inscribo sin comorbilidad y sin riesgo, lo más seguro es cuando llegue a presentarme y quiera ser vacunado, si no demuestro que tengo esta situación, entonces no me van a vacunar. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Adolfo, quisiera pedirte que nuevamente nos hicieras favor de darnos una breve vista de tu trayectoria académica, tu trayectoria profesional tan amplia, y si eres tan amable, si tienes algún dato de contacto y lo quieres compartir, por si alguna persona te desea contactar. Sí, claro. Nuevamente soy médico, soy pediatra, tengo una maestría en epidemiología, tengo un doctorado en salud pública con epidemiología, con amplia experiencia en la parte institucional, 21 años en un hospital público, experiencia en el gobierno federal, en algún momento en la segunda autoridad sanitaria de este país, y experiencia trabajando en la industria farmacéutica en diversas compañías, en áreas médicas y de acceso, ¿no? Y gerencias generales, también trabajando actualmente como consultor, ¿no? Y para algunos que estuvieran interesados, mi correo electrónico personal es Adolfo HGM, y es muy sencillo porque es Hospital General de México, que es mi alma mater, ¿no? adolfohgm@yahoo.com, ¿no? Muchísimas gracias, Adolfo. Nos preguntan desde Perú, nos comentan, mejor dicho, en Perú, a las personas vacunadas con Sinopharm les pondrán una tercera dosis de Pfizer. Mari González dice, mi padre se puso nada más regresando a este comentario, ¿no? Y mucho de la decisión de las autoridades, perdón que te haya interrumpido, Víctor, era por esta situación de que algunos gobiernos, y Perú no es el único, pero son más de países sudamericanos, han tomado la decisión de gente que recibió estas vacunas básicamente de virus inactivados, tengan un refuerzo para tener una mejor protección, un poco lo que hablábamos de esta combinación Astra con Pfizer. Ahora es, si mal no recuerdo, Sinopharm, ¿no? Y Sinovac, ¿no? Con Pfizer, ¿no? O con Moderna, ¿no? Muy bien. Mi padre se puso la AstraZeneca, no tuvo ningún problema, nos dice Mari de Guatemala. Jacqueline Valdomín, yo creo que te saluda a ti, dice, hola corazón.
Uy, Uy. yo creo que es a ti. Yo creo que es a ti el que está saludando, Víctor. No, Maricat, saludos desde Uruguay. ok. Jacqueline, ¿de dónde nos saludas? No te recuerdo. Magnolia nos saluda de acá de La Piedad, Michoacán. Buenas noches. Magnolia dice, en el tema migratorio no se ha dicho nada respecto a la vacuna CanSino. ¿Qué pasaría si cruzo la frontera? Ya lo dijo. Desafortunadamente, básicamente el gobierno de Estados Unidos dijo que va a permitir a partir de noviembre el ingreso de las personas que tengan vacunas, uno, que estén aprobadas en Estados Unidos, y en este caso son Pfizer, Moderna y Yo soy. Janssen, y va a permitir que la gente, y yo soy otro del club de AstraZeneca, ¿no? Que tengan una vacuna que esté aprobada por OMS, es una vacuna que va a ser aceptada, ¿no? El tema es que hasta el momento, y estábamos antes de entrar a la reunión, estábamos comentando que el viernes pasado el ministro de Salud de Rusia anunció él que ya OMS ya se lo había aprobado, la vacuna se había pasado su proceso para que el OMS recomiende Sputnik, pero pues no vimos este documento y seguimos interesados en verlo, ¿no? Entonces, el tema es que hoy en día, si hoy empezara un tema migratorio, ¿no? Si yo quisiera ir a Estados Unidos y tengo vacuna, por ejemplo, de Sinopharm o Sinovac, o tengo CanSino, tengo Sputnik, ¿no? Que son de las que no están dentro de las vacunas que sí tienen un poco la aprobación. Tendríamos que, para el gobierno de Estados Unidos es como si no nos hubiéramos vacunado y es hacer una prueba de PCR para demostrar que no tenemos realmente el virus y finalmente poder viajar. Ese sería todo el tema. O sea, si alguien está hoy esperando que le aprueben su vacuna hoy, y lo digo tan claramente, CanSino, Sputnik, y quiere con ese documento pensar que está, el gobierno de Estados Unidos no lo está reconociendo por el momento y por lo tanto para el gobierno no es una vacuna reconocida, eso es importante, ¿no? Y al no estar reconocida, tendríamos que hacer un procedimiento como si fuéramos no vacunados. No vacunados. Muy bien. Nos saluda Emiliano Yala. Buenas noches. Nos saluda Anacleta y nos dice, buenas noches, ¿podría asesorarnos en cuanto a la vacunación a los jovencitos menores de edad? Pues yo creo que el tema de esta maratón con obstáculos que yo decía, es que primero tenemos que probar que funciona en adultos mayores, después vamos bajando realmente los niveles. Y pongo el ejemplo de Pfizer, que no es el único, porque varios están trabajando, Moderna también ya lo ha hecho. Y básicamente el tema de Pfizer es que Pfizer está aprobado para 16 años, pero tiene información realmente y reciente que acaba de dar a conocer a la FDA y formalmente, y no solamente a la FDA, a la Agencia Europea de Medicamentos para presentar información de 6 años en adelante, ¿no? Entonces, de 6 a 12 años. Entonces, con la intención de que finalmente en algún momento con esta información ya se pueda ampliar la indicación de la vacunación. Y entonces, hoy en día para Pfizer, ¿no? Para Estados Unidos tiene 16 años, para algunos países tiene 12 a 17 años, porque es lo que ha presentado. Y mucha gente lo que dice es que a finales de octubre, con esta información, potencialmente se espera, si no pues sería a principios de noviembre, que la FDA, después de la evaluación de la información presentada, que aparentemente es robusta, ¿no? De Pfizer, pueda ampliar la indicación y Moderna va en el mismo camino. Entonces, yo lo único que digo es que varios países incluso, y no voy a ir tan lejos, Chile ya está vacunando población menor y está vacunando con población menor de 12 años, ya con información que ha presentado alguno de los fabricantes de vacunas, y está realizando vacunación en menos de 12 años. Entonces, esto depende mucho de cada país, de las decisiones que se tomen y de la información y de la política que se tome y de las regulaciones que tengan. Pero al final vamos a tener que vacunar a toda la población tarde que temprano. Y también voy a dar un mensaje. Esta vacuna esta enfermedad es como la gripe. Cambia tanto el virus, se adecua tanto, y en el caso de la vacuna de gripe, la gente que quiere tener una protección se debe de vacunar cada año. Debe tener un refuerzo. Las vacunas de COVID van a tener refuerzos.
tarde que temprano. ¿Cuándo? Cuando las autoridades lo aprueben. Ejemplo muy claro, el día de hoy la Agencia Europea de Medicamentos ha dicho que de acuerdo a la información presentada por Pfizer, está aprobando para uso de 18 años en adelante el uso de una aplicación de refuerzo en el territorio europeo, y va a depender mucho de cada uno de los países si la aplica o no esta decisión. Y el gobierno de los Estados Unidos, a diferencia del presidente Biden decía vámonos a vacunar más en grande. FDA y CDC han sido más cautos de decir, como la pregunta que me hacían de los jóvenes, vamos también a población inmunocomprometida y que tenga condiciones de riesgo inicialmente, ¿no? Y es una diferencia entre la postura política del presidente contra la postura regulatoria y de recomendación de autoridades, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Adolfo, Verónica nos saluda. Buenas noches desde el País Vasco, al norte de España. Ok. Muy bienvenida, muchas gracias por estar por acá. De madrugada, ¿no? Además, o sea, de madrugada, o sea, hay que felicitarla porque con el cambio de horario sí tenemos un tema, ¿no? Así es. Jessica Montoya nos da su nombre completo por si te lo quieres aprender. Jessica Juan José Montoya Alanis Arcelia. Un día de esto me lo aprendo. Mirna Cardona, bendiciones. La Sputnik 5, ¿es cierto que no es legal? No, para nada. Y esto volvemos otra vez. La vacuna Sputnik, el problema no es legal. La vacuna Sputnik ha publicado datos muy sólidos en una revista prestigiosa que es Lancet. Ha publicado sus resultados fase 3. Había mucha preocupación porque se aprobó con estudios fase 1, fase 2 y eso generó mucha preocupación en el mundo. Y cuando hablan de un tema que no es apropiado, es legal la vacuna, es que la OMS no ha terminado y por eso decía que está en la fase de aprobación por parte de la OMS para ser recomendada. Y les decía que el viernes pasado el ministro de Rusia ya mencionó que ya OMS le va a dar el ok para la recomendación. Entonces, no hay un tema de ilegalidad o legalidad en las vacunas que hemos estado hablando, ¿no? Si hay un tema de contrabando, si hay un tema de falsificación, eso es otro asunto y que existe además por lo menos en México lo hemos vivido en dos casos muy particulares al menos, uno en la zona de Monterrey, cerca del norte cerca de la frontera norte del país, y otro caso muy sonado que tuvimos en la zona de la Riviera Maya, ¿no? Muy bien, nos saluda Paulina, es una buena amiga de León, Guanajuato. Jonat dice, en Costa Rica, alguien cercano con 13 ya tiene la vacuna. Sí, les digo, ya se están moviendo. Muchos de nuestros países están siendo más proclives a vacunar y también hay que decirlo. El gran problema que tenemos aquí hay un tema de accesibilidad de vacunas y esto ha sido un tema de gran discusión porque estamos llegando cerca de 200 países que tienen acceso a vacunas, pero somos muchos más países y por eso OMS ha sido muy, muy, muy insistente en que finalmente la vacuna llegue a todo el mundo. Y por eso también se ha resistido un poco a recomendar refuerzos hasta que la población mundial no esté vacunada. Pero depende mucho del tema de que tengan acceso a vacunas si hay países que tienen problemas económicos. Sin ir tan lejos, y lo puedo poner como un ejemplo, Guatemala es un ejemplo, Haití es otro ejemplo, por ejemplo, de países que tienen problemas en un momento económicos que finalmente han recibido donaciones de diferentes países, incluyendo México, por ejemplo, el caso de Guatemala, ¿no? Y creo que también Haití hemos dado. Y COVAX se creó como una iniciativa para finalmente poder apoyar todo esto a nivel mundial, no solamente a nivel local. Entonces, sí es un tema todavía complicado y esto para muchos expertos en epidemiología, el hecho que no todo el mundo estemos en el mismo nivel de rasero de vacunación, pues al final eso es un tema que va a perpetuar también el tema de la pandemia. Claro, claro. Nos saluda Alejandro Ortega. Buenas noches, él está en Arandas, Jalisco. Lisette también nos saluda. Buenas noches. Lao Flores. Doc, ¿puedo aplicarme la segunda dosis de la vacuna si estoy lactando? Sí, de hecho, algo que es importante es que, insisto,
no está contraindicada durante el embarazo y lactancia, ¿no? Y también lo que se ha visto es que algo interesante es que la protección que se puede generar, hay un paso de anticuerpos a través de la leche materna, y esto es un tema indirecto, que eso siempre ha pasado con todo el tema inmunitario y lactancia, ¿no? Y es algo donde tenemos que nosotros promover que las mujeres lactantes se puedan vacunar. No hay ningún riesgo, ¿no? El riesgo es la molestia inherente a la aplicación de vacunas, pero al contrario, no está contraindicada la lactancia. Muy bien, Teo Cosita nos dice, si nos han puesto Sinovac, ¿cuál sería la tercera dosis? Vuelvo otra vez al tema, porque estábamos hablando un poco de lo que pasaba en Perú, ¿no? Y este gran tema de cómo manejarse, o sea, muchos de los fabricantes de vacunas van a apostar porque se genera un refuerzo con su propia vacuna. Y todos los estudios, es muy consistente la información, todos los estudios presentados por AstraZeneca, por Pfizer, por Moderna, por CanSino, ¿no? Están diciendo, pongo un refuerzo, mejoro la titulación de anticuerpos y anticuerpos neutralizantes, ¿no? El gran tema que ha pasado, y vuelvo otra vez a hacer el comentario, algunos gobiernos y algunas autoridades se han preocupado por el tema de la eficacia en un momento de la protección contra la enfermedad, y han tomado la decisión de poner vacunas, como en el caso de Perú, vacuna adicional con una vacuna con el RNA mensajero. Entonces, desafortunadamente, y las regiones, exceptuando Canadá, yo quito y un poco Pfizer, lo que puede venir, digo, Estados Unidos con Pfizer, toda la región estamos con uso de emergencia, entonces toda la recomendación de vacunación, el gobierno decide qué nos pone. No tenemos la decisión nosotros de ir a la farmacia o un establecimiento donde podamos conseguir, o con nuestro medio de confianza, y conseguir la vacuna, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí va otra pregunta, difícil, Nani 55. Buenas noches. Me toca vacunarme el jueves, o sea, en 3 días. ¿Cuál será la vacuna más recomendable? Soy de Colombia, vivo en el Cauca. Pues lamentablemente, y ahí también, como dices, conocemos un poco el tema del país, pues el gobierno está decidiendo qué es la vacuna que mande, ¿no? Ahora, si llegas a tener la oportunidad de que llegas ahí al lugar de aplicación, a la EPS, ¿no? Y te dicen, oye, tengo A o tengo B o tengo C, ¿cuál quieres? Pues bueno, si pueden, yo no lo dudaría mucho, yo tomaría una vacuna de RNA mensajero, ¿no? O sea, una vacuna tipo Moderna o Pfizer, ¿no? Pero regresando, y corrígeme, Vic, pero las vacunas que más se han puesto en Colombia son vacunas con virus inactivados, son vacunas de Sinopharm o Sinovac, es lo que más se ha puesto, ¿no? Después viene Astra, después viene algo de Sputnik, pero el paquete más grande ha sido con vacunas de virus inactivados. Muy bien, nos dice Verónica, es la amiga que está en País Vasco, nos dice, aquí en España estamos la mayoría ya vacunados con 2 dosis, incluso niños de 12. Mis niñas tienen 11 y ya pasaron COVID asintomática. Wow. Soy de España, ya han debido dar niños de 12 años. Nos comenta Teo, ya te lo había preguntado, Oralia, saludos, ¿cómo está? Pero tengo miedo, dice Verónica, tengo miedo para cuando lleguen a los de 11 años, las 2 niñas ya tuvieron COVID. ¿Tú considerarías, aunque ya tuvieron COVID, necesitarían la vacuna? La, la ¿Y es algo evidencia, para preocuparse? no, al contrario, la evidencia que se está construyendo dice que la gente que tuvo COVID y que tiene una vacuna tiene una mejor respuesta. ¿Cuánto va a durar? Todavía no sabemos, pero eso sí es muy claro. Entonces, yo lo que diría es, la gente que ha tenido un cuadro de COVID, que logró superarlo y que tiene opción de tener una vacuna, vacúnese, porque va a tener una mejor protección, no importa la edad, no importa la edad. Y bueno, nada más como mensaje, porque algo que no han preguntado, ¿no? ¿Cuánto dura la protección de las vacunas? Todavía no sabemos. Se está creando, se está construyendo. ¿Cuánto es la respuesta contra en general? Está haciendo, en términos generales, bastante buena, por suerte, para la mayoría de vacunas que han publicado, ¿no? Que más están enfocados en publicar las vacunas vectoriales, ¿no? Y las vacunas de RNA mensajero.
Hay un artículo muy interesante de la semana pasada donde hablaban de cuánto duraba la respuesta inmune, y la respuesta de inmune de COVID va a depender de la severidad del cuadro. Y hay un tema que se han estudiado, es que cuánto tiempo duran los anticuerpos neutralizantes, y mientras más leve es la enfermedad, desaparecen más rápido. Si la enfermedad ha sido severa o grave, los anticuerpos duran más tiempo. Pero lo que todavía no logramos dilucidar es, oye, esa es la parte de anticuerpos, pero hay una cosa que llamamos respuesta celular, y esta respuesta celular es muy importante para tener una protección a más largo plazo. ¿A qué me refiero con todo esto? En la semana pasada se un artículo que por lo menos en gente que ha tenido cuadros de COVID, la protección es alrededor de un año después de haber tenido COVID. O sea, eso son buenas noticias. Pero Claro. va a depender mucho del sujeto, va a depender mucho de su respuesta de defensa, va a depender mucho de la presencia de comunidades, de la severidad de la enfermedad, cómo vamos a tener esta respuesta. Y entonces el otro mensaje es, como ya tuve COVID, no me tengo que vacunar. 17% de la población que tuvo COVID puede volver a tener COVID. Estamos aprendiendo mucho con esta enfermedad. Y muy rápido. Entonces, no tenemos, y es lo mismo de gripe. O sea, cualquiera que voltee a ver gripe es, ¿quién no se ha enfermado de gripe? ¿Quién no ha tenido vacuna? ¿Y quién no ha vuelto a tener gripe? Igual con COVID, o sea, ese es el mismo tema, nada más puede tener un cuadro menos severo. Ahora sí, si yo he tenido la enfermedad y tengo vacuna, seguramente el cuadro va a ser menor. Paulina, nuestra amiga de León, Guanajuato, nos dice, yo tuve COVID en noviembre, a veces se me va el aire o me dan ataques de ansiedad. ¿Qué le puedes comentar? Pues yo creo que entonces vamos a hacer un tráiler, vamos a hacer un comentario, ¿no, Vic? Porque el tema interesante es este COVID crónico, ¿no? Este cuadro interesante. Entonces, ¿por qué no le decimos a la gente que lo dejamos ahí en el parking lot, como dicen los gringos, lo dejamos ahí? Porque la próxima vez que me invites, si me vuelves a invitar, Víctor, Claro. hagamos un tema de COVID crónico, porque este es un tema serio. O sea, solamente para poner nada más un poco de información. Entre 30 y 60% de la gente que tuvo COVID 3 a 6 meses después tiene todavía problemas. O sea, el gran problema que ahora vamos a tener no solamente es atender la pandemia, evitar que se muera la gente, evitar que tengamos formas graves, es el tema posterior al cuadro. Y las cosas más sencillas, puedo decir, son fatiga, alteraciones en el patrón de sueño, cefalea, pero el tema de la fatiga es un tema súper importante. Entonces, yo lo dejo, si quieres, dejemos en parking lot, como digo, ¿no? Para que así tengamos motivo para que me invites a otra charla. Claro, muchas La gracias. próxima, si quieres, empezamos hablando de este gran tema para ver toda la dimensión de este síndrome multisistémico, de cómo se presenta, ¿no? Sí, Alero nos dice, a mí me pasa igual. Rocío nos dice, mi hija tiene 15 y tiene diabetes tipo 1 de Hidalgo. Ella entraría en este grupo de Pero sin problema. O sea, ella lo que tiene que hacer es ya entrar a la página de mivacuna.gov.mx, ¿no? Para registrarse, y lo que tendría que hacer es pedir un documento, ¿no? Porque hay un caso muy sonado de diabetes tipo 1 en Veracruz, que fue el que más ruido hizo para lograr vacunarse. Tuvo charlas, y ya no digo charlas no muy amenas y gratas, con el subsecretario, ¿no? Que al final dijo, si eres de riesgo, y después ya no era de riesgo, ¿no? Y entonces fue todo un tema, y al final, después de un tema de una intermediado por una demanda, esta chica logró recibir ya su vacuna hace como 2 semanas, después de mucho trabajo. Y ese es un buen ejemplo. O sea, yo agradezco que esta chica, que es una adolescente, ¿no? Que logró, los papás, afortunadamente, no sé si ambos, pero al menos la mamá abogada, hicieron todo un proceso de acompañamiento para lograr que esto se abriera, y esto fue la punta de lanza de lo que hoy tenemos ya del gobierno, y entonces hay que aprovecharlo. Y mi pregunta es, ya hay que meterse en la página, hay que ver lo que nos piden, hay que pedir la información de la documentación donde se demuestre que tiene esta enfermedad, por un documento por un profesional de salud o una institución, para que finalmente, cuando ya se abra, pues vayan y presenten este documento y la puedan vacunar, ¿no? Y va a recibir Pfizer, ¿eh? Porque es la única que está aprobada hasta este momento para ese grupo de edad, por el momento. Nos saluda Mamucha desde Chile, una buena amiga de la cuenta, y también Nelly Fabio, otra buena amiga de acá de esta cuenta.
Ahí te va una pregunta, así con Screwball. Es cierto que la vacuna es tratamiento, esta vacuna de COVID, y no es vacuna, porque la vacuna que se ocupa normalmente solo se da una dosis en la vida. No, eso no es válido. Y digo, voy a entrar como pediatra, voy a poner ejemplos simples y llanos. Para tener vacuna de rotavirus tengo que recibir más de una dosis en mi esquema inicial. Para tener vacuna de sarampión recibo una dosis a una edad y después recibo un refuerzo alrededor del año, ¿no? Dependiendo de condiciones, y cuando voy a entrar a la escuela y si hay un tema epidémico vuelvo a recibir vacuna. Vacuna de tétanos, tenemos que vacunarnos en el esquema de las vacunas iniciales de 3, 6, de 2, 4, 6 meses, después un refuerzo a los 18 meses, donde viene una pentavalente que ahora se llama, ¿no? Pero que ahí hay un paquete de vacunas donde está difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza, ¿no? Y básicamente este tipo de vacunas tenemos que tener refuerzos, y cuando ya somos grandes se nos olvida que tenemos que reforzarnos contra tétanos. Y la mejor de todas es la de influenza, que hemos estado hablando mucho, ¿no? Como prima hermana. Cuando yo voy a poner el primer esquema de vacunas, pongo 2 dosis de influenza y al siguiente año ya solamente, y ya posteriormente pongo una sola dosis. Así es que el tener dosis única, y yo les voy a decir ejemplos de dosis única, tuberculosis. Dosis única. Y desde recién nacido, prácticamente. Y es recién nacido, pero si no, lo podemos poner, pero es una dosis única por muchos temas asociados a la aplicación de la vacuna, protección, pero es una sola dosis. Así cuando me dicen, oye, la vacuna nada más debe ser una sola dosis, no. Y hay vacunas, también hay que ser honesto, y el mejor ejemplo es tétanos, por ejemplo, tenemos 10 años de protección. Entonces, la gente que recibimos dosis de tétanos, tenemos que recordar que tenemos al menos que recibir 10 años después dosis, que se nos olvida, y nuestros médicos no nos lo recuerdan, ¿no? Y la vacuna de influenza, tenemos vacuna cada año. Entonces, depende de qué, de la respuesta de defensa que genere esta enfermedad, ¿no? Para poder decidir qué es lo que tenemos que hacer con esta protección. Así es que, ¿no? Sí, de acuerdo, es un concepto errado desde el inicio. Aquí hay una pregunta sobre efectos adversos que yo te quisiera complementar. Nos dice, doctor, ¿por qué con las 2 dosis de AstraZeneca me puse muy mal, dolor de huesos, calentura, escalofríos? Y aquí yo he recibido 2 tipos de comentarios, 2 percepciones. Adolfo, si te dio reacción es porque te está haciendo efecto. Si no te da reacción, no te da efecto. Y la otra, si te dio reacción, es que no es buena. No. Todo el tema es, cada aplicación de la vacuna tiene una potencialidad de respuesta independiente. Y ¿qué sucede? Que yo puedo tener una aplicación de vacuna o tener problemas, la segunda poner y sentirme muy mal, ¿no? La primera tener y la segunda no tener, en las dos tener eventos adversos, es muy variable. Lo único que se ha mencionado, y si debo decirlo así como una mención ahí que no tengo toda la evidencia disponible, que además, bueno, me formé en medicina basada en evidencia en la Universidad de Oxford, o sea que cuando me gusta hablar, digo, bueno, me gusta tener, como dicen en México, los pelos de la burra en la mano. Si no tengo los pelos de la burra en la mano, mejor no hablo ni de la burra ni de la mano, porque además a lo mejor me traen los pelos, ¿no? Y me agarran con los pelos, ¿no? Entonces, el tema interesante es que realmente se ha dicho que la gente que ha tenido COVID y que tiene vacuna puede tener una respuesta un poquito mayor, pero tampoco es cierto. Entonces, es tan variable, y yo he visto, y se los digo porque es parte de mi trabajo, he visto gente con vacuna de Astra, yo tuve algo de molestias, un poco de cansancio, un poco de dolor en el brazo, he tenido gente que casi, así como este ejemplo, ¿no? Malestar general, todo, pero lo he visto esto en Pfizer, lo he visto en Sputnik, lo he visto en CanSino, y he visto gente que con todas las vacunas que dice, no, me fue bien. Entonces, es muy variable y es totalmente independiente, ¿eh? No es predecible. O sea, si me fue mal, ¿me va a volver a ir mal? No. ¿No? Y esto por nada más como dato, ¿no? No hay un tema, no sabemos realmente, y eso se los digo, soy pediatra y en mi vida profesional apliqué muchas vacunas. ¿Por qué unos niños me hacen, ¿no?, ciertos eventos, por qué otros no? Desde dolor en el sitio, fiebre importante, no lo sabemos. Es
respuesta que llama médicamente idiosincrática, es una respuesta particular del sujeto a la aplicación de estas sustancias que son ajenas al organismo y que están respondiendo, ¿no? Muy bien. Verónica Salas Rivera, la amiga de allá del País Vasco, nos dice que sus hijas son trillizas, son 3 de 11 años. Wow. Y nos dice que de lo que estamos ahorita comentando, del tiempo que dura la eficacia de las vacunas, que era algo también que iba a preguntar. Interesante información, nos dice Teo, muchas gracias. Nos dice Carol y Sergio, que llegó tarde, y nos dice qué tan confiables son las vacunas y cuál se recomienda más. Todas las vacunas son seguras y eficaces, y la mejor vacuna es la que tenemos en el brazo. Muy bien, nos da también un saludo a Denise Cerón, y Nelly Fabi nos dice, acá en México, un niño autista es candidato para la vacuna, y yo te preguntaría, te agregaría... ¿De qué edad? ¿De qué edad? No sabemos la edad. Tiene 11 años. Sí, el gran tema ahorita que estamos teniendo, y eso nada más como dato, acuérdense que ahorita estamos en el tema de 12 a 17 años. Si yo me circunscribo realmente es un chico que tiene en un momento un riesgo, sí lo debería de considerar como un grupo, pero el tema es que mientras no se someta a la autoridad regulatoria las ampliaciones de las edades, no se va a poder vacunar. Entonces es algo que sí cuesta mucho trabajo entender, más cuando tenemos un chiquito que tiene problemas, y diabetes tipo 1 es un buen ejemplo. La diabetes puede debutar desde los meses, ¿no? Y eso es un tema, y son niños que tienen mayor riesgo. Entonces yo lo único que les digo es, hay que tener paciencia, ¿sí? Porque estamos con esta maratón, con obstáculos, logrando presentar información que sean las vacunas eficaces y seguras para todos los grupos de edad, y siempre empezamos de mayor edad a menor edad. Entonces, y esta pandemia no ha sido la excepción, nada más que ha sido mucho más rápido el proceso. Entonces, sí es un chico que pudiese etiquetarse dentro de un grupo de riesgo, sí, pero insisto, les digo, ahorita, exceptuando algunos países, porque ya nos empezaron a comentar de países que están vacunando por debajo de 12, exceptuando ciertos países de la región, de Latinoamérica, por lo menos en México no, ni en Estados Unidos, por el momento. Muy bien, nos dice Rocío, su hija nos comentó que es adolescente y tiene diabetes tipo 1. Dice, de hecho, íbamos a meter un amparo para poder vacunarla. Ya creo que ya no va a ser necesario. No, ya no es necesario. Pero sigan las indicaciones del registro, ¿no? Por favor. Eso sí es importante. ¿En dónde nos dijiste que era? Nuevamente les digo, déjenme ir, porque si no les voy a decir mentiras, si no, no te preocupes. Es mivacuna.salud.gov.mx. Perfecto. Gracias. ¿Es verdad que va a haber una tercera dosis? Mira, volvemos otra vez. O sea, ¿es verdad que se va a dar? Sí. ¿Es verdad que se va a dar? ¿Cuándo? No lo sé, ¿no? Porque, insisto, ya varios países de la región están haciendo la aplicación. Población vulnerables, otros no, ya lo están haciendo. Emma acaba de decir que para Pfizer viene, ya es una recomendación a partir de hoy. Va a llegar, y tengo que ser muy claro. OMS está haciendo, nuevamente como lo dije, está buscando que todo el mundo, y ahora sí que todo el mundo, perdón por el perogrullo a nivel mundial, ¿no? Todos los habitantes del planeta estén vacunados. Entonces, muy loable en un momento de la postura de la OMS, porque no todos los países tienen acceso. Y hay estimaciones de que va a haber países que hasta 2023 van a tener acceso a vacunas. O sea, eso es algo triste. Nosotros ya tenemos acceso a vacunas. Entonces, lo vemos como algo imposible. La verdad es que la región, todo lo que es América, ¿no? Como continente, o Latinoamérica, pues hemos tenido bendiciones, y hay países chiquitos que tienen incluso vacuna. Incluso el mismo Haití está teniendo apoyo para recibir vacunas, pero hay países de África, por ejemplo, de Asia, que tienen problemas. Entonces, en ese sentido, yo les digo, sí, casi todo mundo en esta consistencia de tener refuerzos nos va a ayudar para esta variante Delta, nos va a ayudar para que aumente nuestra respuesta. La respuesta de defensa aparentemente no es tan larga, es limitada como la de la influenza. Entonces, seguramente lo vamos a tener, pero ¿cuándo? Who knows, como dicen los gringos.
quién sabe. ¿Y cuántas dosis van a recibir estos niños de 12 a 17? Nos pregunta la misma señora. La misma dosis, ¿no? Y si me dejan ver el punto, ¿no? Lo que dice en un momento dado de los chicos de 12 y 7 van a recibir la misma dosis de Pfizer, y la dosis de Pfizer es, la recomendación es que reciban una dosis y alrededor de 3 semanas aproximadamente reciban la siguiente dosis. Y también un comentario. Si por alguna razón se retrasa la aplicación de vacuna un poco más, no pasa nada, es lo mejor. Se ha observado que si yo extiendo el periodo, y esto pasó con AstraZeneca cuando salió también con el mismo esquema de 1-3 y después lo cambiaron a 8 a 12 semanas, ¿no? Lo que se ha visto con todas las vacunas es que si yo retraso un poco más la aplicación de vacuna, puede ser incluso mejor que si la pongo 1-3, pero tampoco la quieran alargar mucho, ¿no? Se la pongo hoy a los 15 años, no, ahorita a los 15 y luego a los 30, no, hay que ponerla y ponerla en un tiempo razonable, pero a veces por disponibilidad, por acceso, se retrasan y la gente se pone mal, porque es que me tocaba ya y qué sucede, y ya hacen mítines, marchas, plantones, tranquilos, no pasa nada. Si se retrasa un poco, inclusive puede ser mejor la respuesta después de la segunda dosis. Gracias, nos dice Fabiola, tengo arteritis de Takayasu y casi me muero con 2 dosis de Moderna. Sí. Y Verónica nos dice, me pusieron Pfizer, las 2 dosis, tuve dolor de cabeza, agotamiento, fiebre, me salió herpes de la culebra, no se puede decir herpes de la culebra, en la segunda dosis también. Sí, lo único malo voy a regresar un poquito al tema de artritis. Siempre cuando tenemos un paciente que tiene enfermedad, lo primero que tenemos que estar viendo, y eso es importante, qué enfermedad tiene, y más con enfermedades lo que llamamos autoinmunes, hay que tener mucho cuidado, y qué medicamentos recibe, porque eso puede modificar un poco el esquema de lo que podemos recibir. Tenemos todavía muchas interrogantes en relación a gente que tiene lo que llamamos enfermedades autoinmunes y que reciben ciertos medicamentos. ¿Qué podemos hacer? Al menos lo que ya logramos dilucidar es que la gente que tiene cáncer en general y que recibe estas cosas que llamamos quimioterapia, al final es una gente que se baja la respuesta de defensa y es gente que debe de ser vacunada. Pero en enfermedades autoinmunes todavía tenemos mucho que aprender y bueno, eso sí es un tema ¿no? Muy particular, ¿no? Por si vienen refuerzos, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Muy bien. Adolfo, yo creo que un par de preguntas más y sí, seguro. Ya nos hemos alargado un poco, no te quiero robar está bien. el sueño. Nelly nos da las gracias. Verónica, la amiga de País Vasco, dice que si viene la tercera dosis, qué miedo. ¿Te será de tener miedo? No, al contrario, yo ya tengo esquema completo de Astra y si me dijeran ahorita te pones la tercera, pues sí, me la pongo. ¿Dónde está? Bueno. ¿Dónde está? Yo igual. Tere nos saluda. Juan López, sufrí de insomnio después del COVID, estoy peor, más cansado. Juan, te ofrecemos que la próxima ocasión que venga aquí el doctor Adolfo Hernández, que sea muy pronto, le vamos a dedicar todo el tiempo, que hoy ha sido ya casi 1 hora 10 minutos, a este tema de COVID crónico. Hola, Doc, es común que haya gente con miedo de vacunarse, pero existe gente que mete miedo a la población. Silvia, pues no, hay que ponerlos en orden. No me ha tocado, pero no hay que ponerlos en orden, no se vale. Yo tengo que decir rápidamente que hay toda una línea de gente que se llaman antivacunas, ¿no? E infortunadamente estamos recibiendo casi cada semana gente muy activa en esos temas que al final ya en el hecho de muerte dicen, oye, ¿por qué yo mejor me hubiera vacunado, no? O sea, tenemos gente muy famosa de estos grupos que han fallecido. Y la verdad, o gente que por miedo no se vacunó y se murieron los papás y dejaron niños de pequeñas edades, ¿no? Tenemos una cantidad de orfandad, ¿no? Si quieren eso, que no me gusta hablarlo, pero podríamos hablar un poquito de ese gran tema a nivel mundial. Es impresionante en México y en el mundo, ¿eh? Entonces, yo insisto, o sea, no hay mejor estrategia de salud pública que el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la aplicación de vacunas para esta pandemia y la sana distancia, ¿no? De acuerdo, nos dice Mamucha,
Un paciente de 55 años, hipertensa, artrosis, vacunada con Coronavac y Sinovac, ¿se debe poner la misma? Pues si ya tuvo una y otra, pues la pregunta es, ya tuvo dos, ¿no? Ya Sí. tuvo una combinación. Ahí va a depender mucho de si va a haber refuerzos que decide en un momento dado la autoridad sanitaria de su país para ver qué es lo que puede poner. Seguramente es de Sudamérica, porque es Sí, donde se ha dado este tipo de combinaciones, ¿no? sí. Otro tema para la próxima charla, bueno, dentro del mismo tema, el COVID me dejó un poco sorda, no me vacuné. Yo le tengo fobia a las vacunas, dice Paulina, solo me vacuné porque mi padre no pudo hacerlo. Lamentablemente su papá falleció por COVID. Nena Rey nos saluda, ella está en Campeche, Campeche. Jessica, doctor, entonces una persona con cáncer de mama, ¿sí se puede vacunar? Tengo un ejemplo muy cercano de la esposa de un primo, ¿no? Es primo adoptivo porque es el hijo de mis padrinos. La esposa fue diagnosticada exactamente el 15 de septiembre del año pasado con cáncer de mama. Era un cáncer de mama aparentemente localizado, hicieron mastectomía bilateral, encontraron cáncer en los dos lados, además con marcadores diferentes. Y lo primero que dijeron cuando estábamos en septiembre, empezaba la quimio, empezó el esquema de quimio y la recomendación del grupo, esto fue en Texas, fue vacúnese. Se vacunó, vacuna completa. La pareja, que en este caso es el primo adoptivo, también se vacunó. Y exactamente la semana pasada, estábamos hablando hace unos días sobre el refuerzo, la semana pasada fueron vacunados con refuerzo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene, de alguna manera, tiene un compromiso en su sistema de defensa. Debe de ser vacunado. De acuerdo. Verónica, nuevamente nuestra amiga de País Vasco, que yo, mis respetos, ya son como las Sí, son la 4 de la mañana, madrugada. Sí, de sí, allá. como las 3 de la mañana y no se ha dormido. Dice, mi marido tiene esclerosis múltiple y su neurólogo le aconsejó ponerse la vacuna y sí, se la puso, fue de los primeros. Tere o Yalica. Pero nada más el dato curioso, esclerosis múltiple, y qué bueno que pudo ser vacunado, porque algunos casos de esclerosis múltiple reciben cierto tipo de tratamientos y eso pone un poco en duda qué puede suceder. Qué bueno que pudo ser vacunado, la verdad. Muy bien, nos saluda también de Uruguay, Tere, Yoli Carrasco. Juan López ya se puso las 2 vacunas. Es la persona que te comentaba que quedó con mucho cansancio, con mucha fatiga. En Chile ya se está colocando la tercera dosis desde marzo. Es la persona que nos dijo de Coronavac y Sinovac. Sinovac, exacto. Sí, Silvia, gracias, doctor. Sería muy bueno que salgan los médicos a aclarar todas esas dudas. Soy de Argentina. Bueno, pues por eso trajimos aquí al experto. No, Gracias por sacarnos de dudas, darnos tranquilidad, mucha salud desde País Vasco, al norte de España. Gracias por estar de madrugada despierto. La verdad es que me da, no sé qué pensar, o sea, me siento halagado de que haya alguien que haya tomado la decisión de estar en la madrugada y alterar su patrón de sueño por escuchar nuestra charla. Sí, muchas gracias, Vero, muchas gracias. Agradecidos. Son 4:45 para ella. Mil gracias a ambos, cariños, desde Chile. ¿Se puede hacer algo con las secuelas? Juan, te prometemos que la próxima charla del doctor Adolfo. Vamos a hablar, o sea, yo creo que hay asignaturas pendientes, de una vez les digo, y hay centros ya que están dedicándose, y solamente les puedo decir, el gobierno de Estados Unidos está destinando 470 millones de dólares para el tema de secuelas para COVID, para atender. O sea, no es solamente atiendo el cuadro, sino tengo que atender las secuelas, y eso es algo que es importante, ¿no? Entonces, hay asignaturas pendientes. Yo voy a hacer un poquito, la próxima vez que me invite Víctor, ¿no? Y que ustedes lo quieran, hacemos un poquito el panorama. Sí hay mucho que aprender, por lo menos el gusto en un momento dado, ¿no? El olfato tarda a veces, regresa. Lo que a mí me preocupa mucho son temas de fatiga, de insomnio, cefaleas, ¿no? Y vamos a platicar un poquito por dónde están y prometo empezar a ver si hay algo que pueda ayudar a esto, porque ese es el gran tema. Ya lo tengo, sí. Yo lo sé que lo tengo, ahora qué hago, ¿no? Sí. Si entonces, Juan, sigue la cuenta, dale donde está la campanita, activa las notificaciones para que estés al pendiente. Verónica nos dice que su esposo que tiene esclerosis, sí, pues no tenía problemas, pudo ser vacunado. Gracias desde Perú, excelente programa.
Jessica, gracias doctor por la información. Azucenita desde Guatemala nos envía saludos, buenas noches, bendiciones, Pura Guzmán, excelente tema desde Chile, Mamucha. Juan López dice... Y la gente de Chile y la gente de Perú, ahorita ya pasan la medianoche también. Sí, felicitaciones, ¿no? 11:45. ¿No? Sí, ¿no? Son 2 horas. 9:45, 11:45. Sí. Me encanta escuchar este tipo de directo. Espero el próximo live. Con casi todo va a ser la medianoche, ¿no? Estamos haciendo live todos los días, pero así que sigue la cuenta, activa las notificaciones. Desde las 2 de la tarde estamos aquí, así que hoy este es el cuarto evento del día, es el cuarto live, para que te des una idea, Vero. Y personas de muy buen calibre, aunque la verdad que Adolfo pues, está en otro nivel. Qué bueno, gracias. Podría dar la cuenta del doctor invitado, por favor. No tiene cuenta en TikTok, pero tiene un correo que es adolfohgn. Ya te lo aprendiste, bien, Víctor. @yahoo.com. De repente me funciona, todavía. No, bienvenido. Marisela, hola, no, ¿sabes qué? Son ejercicios para mantener la cabecita activa. Hola desde Chile, Marisela, yo casi no estoy durmiendo, Marisol, también lo vamos a tratar. ¿Cómo están? Ay, este tema del insomnio también, me despierto todos los días a la misma hora, a las 3 de la mañana. Gracias por la información, muchas bendiciones. Esme Rivera, los saludos desde El Salvador. Marisol, si gustas escribirme en uno de los videos que tengo sobre insomnio, son los primeritos que están en mi cuenta y ahí platicamos. Sí, Marisol. Saludos, soy de Paraguay, acá en Argentina, 23:46, a punto de dormir. Pues vamos a descansar. Mamucha también. Adolfo. Señor. Te quiero agradecer de verdad, muy empáticamente, con mucho cariño, tu cercanía, tu entusiasmo, todo el tiempo y todo el conocimiento que nos trajiste aquí. Gracias todo por muy valioso. Gracias por escucharme. Y claro que nos vamos a ver pronto, por supuesto, me encantará aquí tenerte como un invitado, además de un invitado especial, un invitado asiduo, ¿sí? Mira, aquí puros aplausos, Esmeralda, Juan López. Muchas gracias. Muy bien. Y gracias, Víctor. Muchas gracias, nos despedimos. Aguántame tantitito, por favor, Adolfo. Sí, seguro. Muchas gracias, amables. Gracias, nos vemos pronto.